Entonces, el asunto es el siguiente. Si ustedes tienen que sumar, por ejemplo, 3, 9, 27, 81, 243, tienen esos números y los quieren sumar. Por supuesto que son poquitos números, son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien? Entonces, bueno, yo puedo escribir esto, agarro la calculadora y hago la suma. Pero a veces no me interesa mucho saber cuál es el resultado de esta suma, sino que a veces me interesa escribir qué significa sumar estos números. A ver, el número 3 es 3. El número 9 es 3 al cuadrado. El número 27 es 3 al cubo. El número 81 es 3 a la cuarta. El número 243 es 3 a la quinta. ¿Está bien? Por lo tanto, todos estos elementos que yo estoy sumando son elementos que están en sucesión. Bueno, si quieren pensarlo, también es una sucesión geométrica, ¿no es cierto? Porque un elemento dividido en el anterior siempre me da 3, ¿de acuerdo? 29 dividido 3 me da 3, 27 dividido 9 me da 3, 81 dividido 27 me da 3, 243 dividido 81 me da 3. Bueno, pero ahora vamos a practicar nada más cómo puedo escribir esto de una manera más concisa. Todos los elementos que están en esta sucesión, supongamos que muy originalmente los llamo a sub n, son de la forma 3 a la n. A ver si es cierto, a sub 1 es 3 a la primera, a sub 2 es 3 al cuadrado, a sub 3 es 3 al cubo, a sub 4 es 3 a la cuarta y a sub 5 es 3 a la quinta. Es decir, estamos sumando los elementos, las potencias de 3, desde 1 hasta 5. Por lo tanto, esto, vamos a llamarla S, a la suma esa, la podría escribir como la sumatoria desde I igual 1 hasta, ¿cuánto? Hasta 5 de 3 a la I. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que si vos estás sumando, cuando I recorre todos los números enteros que van de 1 a 5, ¿qué cosa? 3 a la I. Entonces, extender la sumatoria es darle los valores a I, comprendidos en este caso entre 1 y 5, y aplicados al número 3. Entonces va a ser 3 a la 1, más 3 al cuadrado, más 3 al cubo, más 3 a la cuarta, más 3 a la quinta. Entonces, fíjense, esa es la idea de sumatoria. Entonces, vamos a escribirla para recordarla. Entonces, la sumatoria desde I igual 1 a n de A sub I no es otra cosa que A1 más A2 más a n. Quiere decir que la I recorre de 1 a n los elementos de una sucesión y entonces van a ser a sub 1, a sub 2, puntitos suspensivos a sub n. ¿Qué nos evita este símbolo de sumatoria? Usar justamente estos puntitos suspensivos. Entonces, si me dan, por ejemplo, la sumatoria desde j igual 1 a n de a sub j, la j recorre de 1 a n y entonces en lugar de j acá en el a, tengo que poner los valores sucesivos de 1 a n naturales. Entonces, ¿qué me va a dar? Y va a dar a sub 1, a sub 2, más a sub 3, más a sub n. ¿Qué observamos? Lo que quiero que observen es que es independiente el nombre que yo le ponga a la variable, esta variable, a eso le llamo variable, o índice de la sumatoria, no importa el nombre, ¿qué importa? Desde dónde empieza esa variable a moverse hasta dónde termina.
Fíjense que si yo escribo A sub I o escribo A sub J y hago variar de igual manera el índice I y el índice J, este se llama límite inferior de la sumatoria. El límite inferior es 1, el límite superior es n, tanto para la primera suma como para la segunda. Y entonces, cuando extiendo la sumatoria, el resultado es el mismo. Es la suma desde 1 a n de los A correspondientes. Entonces, esa es una observación que podemos hacer. Primera cosa, no importa el nombre que le pongamos al índice. ¿Qué importa? Desde dónde a dónde se mueve. Hay una definición por recurrencia de lo que es la sumatoria. Entonces, la sumatoria, desde I igual 1 a 1 de A sub I, dicen que es A sub 1. Y la suma, desde I igual 1 a n de A sub I, es la suma hasta el elemento anterior. ¿Y cuál es el anterior a n? N menos 1 de los A sub I más A sub n. Esto sería una buena definición del símbolo de sumatoria. Decir cuánto vale la suma cuando estoy sumando un único término, porque dice mueve de 1 a 1, o sea que el único valor que puede tomar I es el 1, me da su 1, y si quiero sumar de 1 a n, ¿qué me dice? Bueno, suma hasta el anterior a n y agregar el último. En la extendida, obviamente que eso lo vemos, ¿no? Yo dije que extendida la sumatoria de I igual 1 a n de A sub I es a 1 más a 2 más a n. ¿Pero qué es lo que está antes de la n? Si la I se mueve de 1 a n, el anterior elemento de la sucesión a sub n es el A sub n menos 1, ¿no es cierto? Si uno empieza en A sub 1 y va moviéndose, el anterior a sub n es a n menos 1. Entonces acá estaría el A sub n menos 1. Ahora, todos estos que están acá, se podrían haber escrito en términos de sumatoria. Entonces, usando el símbolo de sumatoria, eso quiero decir, entonces se podría escribir como la suma desde I igual 1 a n de los a n menos 1 de los A sub I más el último término. Eso es importante que tengan presente que una parte de la sumatoria la puede escribir con el símbolo de suma y después sacar algún término. Eso a veces, muchas veces, mejor dicho, la experiencia nos dice que eso les trae a veces inconvenientes, sacar cosas afuera de la sumatoria, jugar con ese símbolo, porque no es otra cosa más que, en realidad, como si fuera un jueguito que estamos haciendo, ¿no? Estamos escribiendo de otra manera algo que sabemos todos desde hace mucho. Tengo que sumar muchos números. Bueno, si los números no guardan ninguna regla, no hay una manera de simbolizar esa suma. Ahora, si los números guardan una determinada regla de formación, entonces puedo usar justamente el símbolo de sumatoria. ¿Cuándo? Y bueno, cuando los elementos a sumar son una sucesión numérica. Entonces acá empezamos con un ejemplito sencillo. Vamos a cualquier otro. Nada, no hay que... Si están en sucesión, repito, ¿no? Ahí puedo usar el símbolo de sumatoria. Lo más fácil que hay es extender una sumatoria. No hay ningún problema en eso. Entiendo, va. Qué macana, borré con el 8. Bien, entonces, supongamos que me dicen extender la sumatoria desde J igual 1 a 5 de 3 a la I
a la j más 1 sobre 2j más 2. ¿Está bien? Entonces, el elemento A sub j, ya que acá la sumatoria le puse j como índice, el elemento A sub j es 3 a la j más 1 dividido 2j más 2. ¿Y qué significa que tenga que sumar desde 1 hasta 5? Bueno, significa que para estos elementos que yo quiero sumar, el j tiene que moverse de 1 a 5. Por lo tanto, vamos a llamar S, y entonces S, ¿qué va a ser? Y bueno, el primero, ¿cómo obtengo el primero? Cuando j vale 1, es decir, que va a ser 3 a la 1 más 1 sobre 2 por 1 más 2. El segundo va a ser cuando j vale 2, entonces va a ser 3 a la 2 más 1 sobre 2 por 2 más 2. El tercero será cuando j vale 3. 3 a la 3 más 1 sobre 2 por 3 más 2. El cuarto va a ser 3 a la 4 más 1 sobre 2 por 4 más 2. Y por último, el quinto y último va a ser 3 a la 5 más 1 sobre 2 por 5 más 2. Entonces, hemos hecho el recorrido que nos piden, ¿eh? Eso es extender la sumatoria. Acá la extendimos y son pocos, entonces no apelamos a los puntitos suspensivos. Si me hubieran dicho, bueno, lo mismo, pero para la suma, desde j igual 1 hasta 248, obviamente que no voy a extender, porque seguro que me voy a cansar o no me va a alcanzar alguna hoja. Entonces, acá se ve, digamos, la ventaja de tener un símbolo así. Es decir, cuando el índice superior es muy grande, o obviamente que no empecé en 245, ¿no? Es decir, si empiezo de 1 a 248, serían 248 términos que tengo que escribir. Acá tengo nada más que escribir 5 términos, ¿eh? Bueno, si entre el inferior y el superior hay poca distancia, la cantidad de términos a escribir son pocos. Entonces no se nota, quién sabe, para algunos, ¿para qué inventaste el símbolo sumatoria? Bueno, porque a veces tengo que sumar muchas cosas que están en sucesión. Y entonces ahí se nota la utilidad de este símbolo. Bueno, como ven, está explícito que, por ejemplo, si yo quisiera escribir esto, nada más, eso lo podría escribir así, como la suma, desde j igual 1 hasta 3, de 3 a la j más 1 sobre 2j más 2, y me faltan dos términos. ¿Qué me falta? Cuando vale 4 y cuando vale 5. Los voy a dejar explícitos. 3, ¿qué quiero decir sin hacer la cuenta? 2 por 4 más 2 más 3, 5 más 1 dividido 2 por 5 más 2. Ya me corro. Entonces, lo que digo es que ustedes tienen la suma que llega hasta 5, tienen la suma que llega hasta 5 y la están escribiendo partida. ¿Qué quiere decir partida? La están escribiendo usando el símbolo de sumatoria. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, ¿no? Hasta el tercer término, es decir, estos tres los pueden escribir usando el símbolo de sumatoria, como la suma de j igual 1 a 3, de 2 a la j más 1 sobre 2j más 2, y después no olvidarse que acá hay un signo igual, ¿no? Entonces, ¿qué me falta? Y me falta este término y este término. Y yo los escribo afuera de la sumatoria, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner, por cuestiones operativas, tenemos que sacar algunos elementos de la sumatoria o introducir elementos a la sumatoria. Entonces, más o menos, ¿esto lo están entendiendo?
Yo creo que sí, pero vamos a ver si es cierto que me están entendiendo. Pueden abrir micrófono, pueden escribir por chat. ¿O alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Se entiende eso que estamos hablando o no? ¿Qué les parece? ¿Que están entendiendo esto o no? ¿Sí se entiende? Bien. Bueno, entonces, vamos a ver si... Entonces, pienso que extender es mirar cuál es el elemento, porque fíjense que no hay otra cosa que adentro, ¿no? Cuando yo escribo suma, por ejemplo, desde K igual 1 a 17, 2 a la K más 1 dividido K más 2, ¿no? Lo que estoy escribiendo acá es un elemento que está en una sucesión, es decir, los he llamado A sub K, ¿está bien? Y el K varía de 1 a 17. Entonces, ¿qué quiere decir? Y bueno, tenés que escribir A sub 1 más A sub 2 más puntitos suspensivos A sub 17. Eso está simbolizando esto cuando el AK es 2K más 1 sobre K más 2. Entonces, eso es lo que simbolizan los A. ¿No? Es decir, son elementos que están en sucesión. Son el elemento genérico es esto. Y entonces, para K variando de 1 a 17, tendré que escribir todos ellos. Bueno, son 17, donde el K toma los sucesivos valores 1. Acuérdense que los índices en nuestras sumatorias van a ser números enteros y por lo general naturales que van desde 1 al 17. Entonces, así es la manera que simbolizamos una suma. Son elementos que están en sucesión. Entonces, lo importante muchas veces es encontrar cuál es la sucesión que aparece en los elementos que queremos sumar. ¿No? Tenemos que analizar cuáles son la forma que tienen los elementos que queremos sumar y ponerlos bajo el símbolo de sumatorio. Lo más fácil, repito, es desarrollar una sumatoria. Ya me dieron cuáles son la forma que tienen los elementos, porque está dada por esto, y me dice, bueno, sumalo cuando el K varía de 1 a 17. Bueno, entonces vamos a tener que extender la sumatoria. Entonces, vamos a escribir algunos nada más. No voy a escribir los 17. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué sería el primero? Y el primero sería 2, 1 más 1 sobre 1 más 2. El segundo, ¿qué sería? Y 2 a la 2 más 1 sobre 2 más 2. ¿Qué sería el tercero? 2 a la 3 más 1 sobre 3 más 2. Y así voy a seguir hasta el último, que es cuando el K toma el valor límite superior, que es 17, 2 a la 17 más 1 sobre 17 más 2. Entonces, ¿qué me evita esto? Bueno, justamente escribir estos puntitos suspensivos, porque seguro que me cansé, ¿no? Y entonces no escribo los 17 términos. Pero es eso, ¿no? Es eso. Bueno, entonces, ahora propongo que hagamos lo siguiente. ¿Cómo será escribir esto? Quiero que esto, vamos a llamarla H, siempre la llamé S. Bueno, quiero que H se escriba como la suma desde K igual 1 a 10 de 2K más 1 sobre K más 2 más algo. Pero quiero que sea igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le falta a esta suma para ser igual a la suma de 1 a 17?
¿Qué es ese algo que le tengo que sumar? Abra el micrófono. ¿Qué le falta? ¿No tiene que continuar desde donde quedó, profe? ¿Desde dónde quedó? A ver, ¿de dónde quedó? A ver, ¿qué te parece de dónde quedó? Quedó en 10 y tiene que llegar a 17. Quedó en 10 y tiene que llegar a 17. Bueno, entonces vos me proponés que yo sume a sub 10 más a sub 11 más a sub 17. ¿No? ¿Ese algo sería eso para vos? Sí. Y a ver, acá vos no agarrás en la sub 10. ¿Cómo? En esta sumatoria, ¿tomás en la sub 10 o no? ¿Cuál es el último término de esta suma? 10. Cuando K vale 10, es decir, que el último es 2 a la décima más 1 sobre 10 más 2, ¿no es cierto? Claro. Es el último. Este es el último. Último, digamos. No quiere decir que es igual, ¿eh? El último. Y si vos acá empezás en la sub 10, ¿qué pasa? Quedo en la misma. Tengo que empezar uno después. A sub 11. Tenés que empezar en 11, ¿bien? ¿Está claro? Bien. Entonces, Perfecto. tengo que poner desde el 11, ¿no? Entonces, si lo pongo desde el 11, va a ser la suma desde K igual 11 hasta 17 del término genérico. ¿Y quién es el término genérico? 2K más 1 sobre K más 2. ¿De acuerdo? Porque era lo que le faltaba, porque vos tenías una suma que iba desde el 1 hasta el 17. La partimos en dos sumatorias. ¿Por qué? Porque para que practiquemos, ¿no? Entonces, la partimos en una que va de 1 a 10, los elementos, el término general de la sumatoria, es decir, la forma que tienen esos elementos. Entonces, así voy a agarrar con esta sumatoria, yo no voy a extenderla, va a ser desde A1 hasta A10. Con esta primera sumatoria estamos escribiendo esto. Con esta segunda sumatoria estamos escribiendo desde A11 hasta A17. Por lo tanto, tenemos todo escrito. Tenemos escrito desde A1 hasta A17. ¿Entendido? Es decir, hemos fraccionado la suma que me dieron desde K igual 1 hasta 17 de esta expresión en dos elementos, en dos sumatorias. ¿Por qué podemos hacer eso? Y bueno, porque la suma, ustedes saben perfecto, que es asociativa, ¿no? Entonces, como la suma es asociativa, es que valen estas propiedades, ¿eh? Podemos pensar que la definición está respetando las propiedades que tiene la suma dentro de los números reales. Es decir, si nosotros tenemos que sumar muchos números reales, podemos sumar varios pensando en un símbolo de sumatoria, que sería este, y después tirar el último afuera. Bueno, pero así como puedo tirar el último afuera, puedo tirar varios últimos afuera. ¿Qué es lo que hice acá? Es decir, corté la suma que llegaba al 17 en 10 y después le agregué los otros. Y los otros, como también están en sucesión, los elementos que me faltan, los puedo escribir como una suma que va de 11 a 17 del término general. ¿De acuerdo? ¿Entendido esto? Es decir, que ustedes pueden partir la sumatoria, una sumatoria larga, en varias situaciones. Así como corté en 10, podría haber cortado, por ejemplo, desde K igual 1 a 5, de 2 a la K más 1 sobre K más 2, más y ahora otro algo. ¿Y qué le falta? ¿Qué me falta ahora? ¿Qué me falta ahora? ¿Qué les parece? ¿Qué le falta? ¿Cómo llegaron?
Con este símbolo, ¿hasta dónde están sumando? Con este símbolo, ¿hasta dónde están sumando? Con esta expresión, ¿hasta dónde están sumando? A ver, ¿quién habla? Hasta el A sub 5, ¿no es cierto? Están sumando desde el 1 hasta la 5. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta? Y falta del 6 al 17. Perfecto. Entonces, acá vamos a tener que sumar la suma desde K igual a 6 a 17 del término general que tiene esta sumatoria, que es esto. ¿Entendido? Entonces, muchas veces pretendemos separar en dos una sumatoria. ¿No? Entonces, simplemente es tener claro qué significa sumar con este símbolo. Esto es una manera de sumar los elementos genéricos que yo tenga acá, variando desde el límite inferior al límite superior. Cualquiera sea la expresión que tenga esto, si ustedes lo quieren sintetizar, no es nada más hasta A17 sumándose. Entonces la pueden partir, esa suma, por propiedad asociativa, como suma, en cualquier momento la pueden partir. Bueno, entonces acá la partimos desde U hasta el 10, hasta la 10, y después sumamos el resto. Acá partimos hasta el 5 y sumamos el resto. ¿Se entiende? Para todos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, me alegro. A ver, vamos a complicar un poco. Siempre vieron que cuando ustedes entienden un poquito, ya le complicamos un poco para que ustedes vayan progresando en la manera de pensar. Entonces, me dicen que la suma desde acá, vamos a cambiarle la letra para no, J, L, bueno, la L se ve mal en las cosas. Desde H igual 1 hasta 25 de, bueno, hoy se me va por el número 3. 4 a la H menos 1 sobre 2H más 5 menos la suma desde H igual a 5 hasta 20 de 4H menos 1 sobre 2H más 5. Bueno, primero vamos a algo más fácil, hasta 25. Después ese que les puse. ¿Qué queda ahí? ¿No es cierto? Todos sabemos que primero en el colegio la maestra me enseñó a sumar y después me enseñó a restar. Bueno, acá estamos viendo lo mismo. Primero anduvimos sumando y ahora vamos a restar. Bueno, a ver, piensen qué están haciendo acá, chicos. Esto supongamos que se llama T. Acá hay una suma y a esa suma le estoy restando otra. Entonces vamos a llamar esta suma, esta le vamos a llamar L. Y a esta le vamos a llamar W. ¿Qué cosa es L? Yo no voy a escribir los términos. Simplemente voy a escribir quiénes son. Son A1 más A2
más A3, más, yo ya me cansé, A4, más A5, más A6, más puntitos suspensivos A sub 25. ¿Qué cosa es W? Y W es A5, porque empieza en 5, más A6, más A7, más puntitos A sub 25. Entonces, si a L le restan W, mírenlo así, si a L le restan W, ¿qué les queda? Si a L le... ahí me lo dijeron. Y si le resto, me queda hasta A4. Muy bien. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Que si a L, para todos hablo, ¿no? Si a L, que es sumar de 1 a 25, le restan W, que es sumar de 5 a 25, es decir, L es todo esto. Y le van a restar esta parte. Le van a restar esa parte. Por lo tanto, les queda la suma de 1 a 4, ¿no? L menos W es la suma de 1 a 4. ¿Estamos todos convencidos? Entonces, esto va a ser la suma desde H igual 1 a 4, de 4 a la H menos 1 sobre 2 por H más 5. Entonces, a esta sumatoria, restarle esta, que es parte de ella, no es otra cosa, es parte de ella porque el término general que tengo acá es igual al que tengo acá. Entonces, por eso tiene sentido que yo pueda a toda la suma restarle esta suma, porque son parte de esta sumatoria grande. Esta llega a 25 y esta arranque en 5 llega a 25. Entonces, fíjense, si ustedes lo piensan extendido, a L sería a 1 hasta llegar a 25, y W empiezan a 5 y terminan en 25. Entonces le tienen que quitar a L, que es esta grandota, le tienen que restar esta otra, que es parte de ella. Entonces me queda un pedazo de la sumatoria. ¿Qué pedazo me queda? Y bueno, de 1 a 4 de la sumatoria. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, me alegro, porque muchas veces yo les recomiendo que, fíjense que yo ni pensé demasiado, ni les propuse a ustedes demasiado. ¿Quién era el término general? Simplemente les hice razonar, y eso es lo que quiero que entiendan. Les hice razonar qué significaba esta sumatoria. No se preocupen ustedes por demasiado en el término general. La idea de lo que están acá sumando es sumar todos los elementos que responden a este término general, sí, es cierto, pero los están sumando hasta el 25. Y a eso, por lo que dice acá, una sumatoria respecto del mismo término general, le están restando algo. ¿Desde dónde? Desde el 5 al 25. Entonces es esto. Entonces, si a todo le resto esta última colita, entonces esta, ¿qué me queda? Y bueno, me queda esto. Me quedan los que no, se fueron con W. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces plantéenselo. ¿Qué significa una suma y qué significa otra suma? Y hagan la resta convenientemente. ¿Se entendió esto? Bueno, me alegro. Porque estas cosas, vieron, yo no miré mucho más que darme cuenta que a esta suma le estoy restando esta otra suma que tiene el mismo término general, obviamente. Si no, no podría escribirlo como resultado de estas dos sumas achicadas. Si fueran de distintos términos generales, me quedaría esto indicado. ¿Qué dije ahí? Vamos a ver qué dije. Yo digo, si uno tiene que... Una cosa es este caso, que todos me ayudaron a resolver, y otra cosa sería, si a mí me dicen, bueno, tenés esta resta, la suma de I igual 1 a 8, de 3, dale con el 3 yo, 25 a la I sobre 4I
menos 1 menos la suma desde i igual 2 hasta 8 de 9 i sobre 5i, por ejemplo. Acá no voy a poder hacer nada. ¿Está bien? Podré escribirlo de otra manera, pero no voy a obtener, fíjense que el término general de esta sucesión es distinto del término general de esta sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, no me va a quedar, como en el caso anterior, un elemento general que coincide aplicando a la sumatoria de 1 a 4. Acá va a quedar otra cosa. Acá va a quedar otra cosa que se puede achicar un poco, pero no vale la pena. Conviene, quién sabe, tenerlas así extendidas, las dos sumatorias, o extendidas, o expresadas las dos sumatorias en lugar de comprimir. Porque acá el término general es este, es 25 a la i sobre 4i menos 1, y acá es 9 a la i sobre 5 por i. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo voy a dejar así. Aquí lo pude escribir mejor. Entonces, ¿por qué lo pude escribir mejor? Y bueno, porque el término general de esta sumatoria es igual al término general de esa sumatoria. Estoy repitiendo cosas ya internalizadas para ustedes, pero igual por las dudas. En cambio acá el término general de esta y el término general de estas son distintos, entonces no los voy a escribir bajo una misma sumatoria. Lo podría hacer, pero en general uno lo deja así indicado. Bien. Eso es lo que vieron y quiero saber si Nicolás llegó a dar, porque yo no me metí en su clase, si llegó a dar lo que es la suma de una progresión aritmética. A ver si me dice algo. Bueno, no dieron. Bien. Bueno, a ver. Miremos la práctica, a ver si se les ocurre hacer algún ejercicio. ¿Quieren hacer algún ejercicio de los anteriores o alguno de la práctica? ¿O sigo para adelante? ¿Qué les parece? Bueno, a ver, supongamos, se me ocurre lo siguiente. Sumar. Entonces, el ejercicio es, dada esta sucesión, escribirlo como sumatoria, utilizando el símbolo sumatoria, los elementos de esta sucesión desde el primero al término
127. Entonces, el enunciado correcto es, dada esta sucesión, escribir utilizando el símbolo de sumatoria desde el primer término de la sucesión hasta el término 127. Primero, ¿qué observamos? Bueno, observamos que alternativamente hay signos más y menos o menos y más. ¿Se acuerdan que eso lo escribíamos como -1 a la algo? -1 a la algo me iba a dar alternativamente signo positivo y negativo. Entonces, primero, no pensemos en el signo, porque eso lo tenemos resuelto. Después, ¿qué aparece? Y aparece 4. Después el que le sigue es 16. El que le sigue es 64. El que le sigue es 256. ¿Alguien sabe qué son esos números? ¿Alguien sabe qué son esos números? Sí, eso son potencias de 2. Sí, son potencias de 2, pero más que de 2, ¿de quién? Está bien lo que dice ese chico. Son potencias de 2, pero elevadas a exponentes alternados, digamos. Tengo que crecer muy rápido, ¿no? A ver, yo voy a responder. Hay un chico que dice que son potencias de 2. Esto es 2 al cuadrado. Esto es 2 a la cuarta. Esto es 2 a la sexta. Esto es 2 a la octava. ¿Está bien? Entonces uno podría escribir 2 a la 2 por 1, 2 a la 2 por 2, 2 a la 2 por 3, 2 a la 2 por 4. ¿Está bien? El otro va a ser a la décima. Entonces, sí, está bien, son como potencias de 2 elevadas a la 1, a la 2, ¿está bien? 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. ¿Se acuerdan que desde la primera clase hablamos que no hay una única manera de escribir los términos generales de una sucesión? Entonces, si yo lo escribo así, el 4 lo escribo como 2 elevado a la 2 por 1, el 16 como 2 elevado a la 2 por 2, el 64 como 2 a la 2 por 3, y el 256, y etcétera. Entonces acá pondría 2 elevado a la 2 por algo. Bueno, supongamos que le pongo K a ese algo. Y el K recorre de 1 hasta... Lo que queremos es que el término último sea 127. Entonces, el K va a tener que andar entre 1 y 127, y todos esos los voy a tener que sumar. Ahora, ¿qué pasa con el signo negativo? Este que va siendo negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, para que me dé negativo, el K... ¿Cuándo me da negativo? Cuando acá yo ponga qué tipo de número. Un chico lo dijo en el chat. Alternativamente tengo que ir poniendo... ¿Exponentes impares? Impar, ¿no es cierto? Impar y par, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si pongo K? Aquí. Si pongo K, cuando K vale 1, ahora estoy mirando esta situación, ¿no? Si K vale 1 menos 1 a la K, nos da menos 1. Si K vale 2, menos 1 a la K nos da 1. Si K vale 3, menos 1 a la K, es decir, a la 3, da menos 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esta expresión reproduce todo lo que yo quiero. Es decir, porque para K igual a 1, este número me da negativo y este número me da 4. Para K igual a 2,
este número da positivo y este número da 2 a la cuarta, que efectivamente es 16. Si K vale 3, esto da negativo, porque es menos 1, y esto da 2 a la, ¿cómo se llama? Vale 3, 2 a la sexta, que es 64. Entonces, una manera es esa. Ahora después vamos por la otra, ¿eh? Entonces, ¿por qué va a andar la otra bien? Y bueno, porque 2 al cuadrado es 4, entonces es lo mismo. Entonces, una primera solución sería que la suma que yo estoy buscando es la suma desde K igual 1 hasta 127 menos 1 elevado a la K por el número 2 elevado a la 2 por K. El 2 y el K son exponentes de este número 2. Si quieren, lo escribo más grande para que nadie se confunda, ¿eh? Entonces, el exponente es 2K. ¿De quién? De 2. Entonces, esa es una primera solución. Hubo otra solución que un alumno se dio cuenta, otra solución, que un alumno también pensó que los números que estaban acá, prescindiendo del signo, era 4 a la primera, 4 al cuadrado, 4 al cubo, 4 a la quinta, y así iba a seguir. ¿Está bien? Entonces, acá es 4. Me fui al diablo, ¿no? Y después venía 4 a la quinta, etc. Entonces, ahora vamos a arreglar el asunto del menos 1. Entonces va a ser menos 1. Ahora estoy pensando en pensar estos números que me dieron como potencias de 4. Entonces va a ser menos 1 a la primera por 4 a la primera. Efectivamente, eso me da menos 4. Si escribo menos 1 al cuadrado por 4 al cuadrado, esto es positivo y 4 al cuadrado es 16. Si escribo menos 1 al cubo por 4 al cubo, esto va a ser negativo y 4 al cubo es 64. ¿Bien? Entonces, después escribimos menos 1 a la cuarta por 4 a la cuarta, va a darnos 2,56. Positivo, porque menos 1 a la cuarta es 1 y 4 a la cuarta es 2,56. Entonces, tienen otra solución, obviamente. Para todos se dan cuenta que como vale potencia de igual base, 2 elevado a la 2 por K es lo mismo que 2 al cuadrado todo la K, y 2 al cuadrado es 4. O sea que en realidad es obvio que estamos teniendo lo mismo, ¿no es cierto? Estamos teniendo exactamente lo mismo. Pero son dos maneras distintas de presentarlo. Cada uno usa la solución que más les gusta y las dos estarían bien. Entonces, la idea sería de la segunda solución, el término general que voy a tomar es menos 1 elevado a la K por 4 a la K, y como me dicen, escribí desde el primero hasta el 127, el K tiene que andar desde el 1 hasta el 127. Y escrito, la suma que me están pidiendo es la suma desde K igual 1 a 127 de menos 1 a la K por 4 a la K. Las dos soluciones son exactamente iguales como correctas. Entonces, acá estuvo bien que plantearan dos términos generales posibles, ¿no? Y que observen que daba lo mismo escribirlo con un término general que con otro término general. ¿Para todos les quedó claro eso? ¿Todo les quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces observen que tienen que primero
eso de que sea alternada, ya la teníamos dominada de cuando veíamos sucesiones, ¿no es cierto? Para escribir sucesiones con elementos alternados era jugar con las potencias de -1. Entonces yo siempre digo, primero, eso ya lo sabemos resolver. Eso lo sabemos resolver. Entonces, eso lo dejamos aparte para analizarlo al final. ¿Por qué digo al final? Porque depende de qué índices le pongamos a las otras cosas. Entonces va a depender mucho de eso, ¿no? Y entonces, ahora voy a un ejemplo para que quede claro lo que estoy diciendo cuando digo eso. Y después fue bueno que dos alumnos distintos presentaran dos alternativas de escribir las potencias que aparecían acá, para que todos vean que no hay una única manera de escribir esto. Bueno, entonces, sigamos con otro ejemplo. Otro ejemplo así, digamos, que tengamos que buscarle la sucesión y mirar cómo le busco toda la vuelta a lo que me están pidiendo. Y repasamos un poco lo que son las sucesiones. Entonces, supongamos que me dicen, por ejemplo, -1, 1/2, -1/4, yo estoy medio estúpida, 2, 4, 8, menos 1/16, 1/32. Bueno, a ver, ¿qué observan ahí? ¿Qué son los elementos de esta sucesión? A ver, potencias negativas de 2. Potencias negativas de 2. Bien. Estamos prescindiendo de este signo negativo, ¿no? Es decir, estás pensando que 1/2 es 2 a la -1. Pienso por lo que me decís. Que 1/4 es 2 a la -2. 1/8 es 2 a la -3. ¿Está bien? ¿Todos vamos bien con esto? Con lo que nos ha dicho este compañero. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa con el 1? ¿Qué pasa con el 1 que tenemos acá? No pensemos en el signo. Estamos tomando todos en el signo. El 1 que me está contestando sería 2 a la 0. Muy bien, esto sería el 1, lo voy a escribir acá, sería como 2 elevado a la 0. Entonces tengo dos alternativas. ¿Está bien? Tenemos dos alternativas de escribir, porque yo no voy a querer sumar estos elementos que están en sucesión, quiero sumarlos desde el primero, que es este me da mi A⁻1, este será el A⁻2, y los quiero sumar hasta el elemento de la sucesión A1 más A2 más A⁻257. Quiero hacer eso. Porque digo que todos van a seguir igual y quiero sumar de A1 hasta 257.
Después arreglamos el menos este, ¿eh? Todavía nos falta determinar qué pasa con el negativo, pero primero vamos a arreglarnos con la parte que no es el signo. Entonces, a ver, una pista. Si yo quiero que A1 sea 2 elevado a la 0, y esto yo quiero que sea A1 provisorio, digamos, ¿no? Porque después le meteré el signo. Acá yo qué tendría que poner, y 2 a la 1 menos 1. ¿Qué les parece? 1 menos 1 da 0. Si quiero que este menos 2, perdón, este un medio, que es 2 a la menos 1, ¿qué tendrían que poner? Como una estrella 2, porque todavía le falta el signo, por eso le estoy poniendo a estrella. Sería, ¿qué tienen que poner acá para que al final de cuentas esto le quede menos 1? ¿Alguien me lo dicta? Va a ser 2 elevado a la cuarta para que le dé menos 1. Hay que jugar con este 2. Fíjense, cuando acá era 1, hicieron 1 menos 2. Y les dio 0. Para que dé menos 1. Para que dé menos 1. ¿Qué les parece que pueden poner? Después el 1 cuarto, que es este, que es 2 a la menos 2, a la sub 3, porque este es el a sub 3 de la sucesión, lo tienen que poner como 2 a la que, para que dé menos 2. A ver, una ayudita. ¿Qué pasa si pongo 1 menos 2? O sea, el 2 lo elevo a la 1 menos 2. 1 menos 2, a ver, si a 1 le resto 2, ¿qué les da? Quedaría menos 1. Y ahí sí. Que es lo que quiero, ¿no? Que es lo que Ahí sí quiero. daría un medio. Bien. Acá, si querés que te dé menos 2. A 1 le restaste 1. A 1 le restaste 2. Si a 1 le resto 3, ¿cuánto me da? Si a 1 le resto 3, Menos 2. me da menos 2. Entonces, fíjate que en el A3, al 1 le restas 3. En el A2, al 1 le restas 2. En el A1, al 1 le restas 1. Entonces, a ver, si ustedes rápido me dicen esto, que este no es otra cosa que la 4 estrellita, va a ser 2 elevado a la cuánto. A la 1 menos 3. Menos 4. 1 menos 4. Muy bien, ya alguno lo cantó. A la K cualquiera va a ser 2, el K estrella va a ser 2 elevado a la 1 menos K. ¿Está bien? Es decir, le estoy restando lo mismo que dice el índice. Miren lo que pasa. Si yo quiero tener un 0 al 1, le resto 1. Si quiero tener un menos 1, al 1 le resto 2. Si quiero tener un menos 2, al 1 le resto 3. Si quiero tener un menos 3, al 1 le resto lo que dice acá, que es 4, ¿no? Entonces, si quiero tener 2 elevado a la 1 menos K, así me va a dar menos el opuesto 1 más, ¿no? ¿De acuerdo? Bien.
Ahí arreglamos lo que tengo que poner, sin el signo. Ahora vamos con el signo. Ahora vamos a arreglar lo del signo. Entonces, nosotros teníamos 1, que ya sabemos escribir el 1. Pero acá no tenía 1 solo, tenía -1 a la primera. Acá tengo -1 al cuadrado. Acá tengo, fíjense, porque el número es negativo, es -1 al cubo. Acá tengo -1 a la cuarta. Porque ahora estoy teniendo el 1, el -1, ¿no es cierto? Este es A1. Todo eso es A1. A2 es un medio. Esto es A1. Esto es A2. Esto es realmente A3. Esto es realmente A4. Esto es A5. Y 16 es negativo en la sucesión. Menos un 16avo es negativo. O sea que va a ser a la quinta. Y esto me da A sub 5. Entonces, ¿cómo vamos a jugar con estos A estrellas que ya le encontramos la vuelta a escribir las fracciones de 2? Las fracciones con denominador 2, quise decir, ¿no? Entonces, ahora, acá tengo A1, que es -1 en la 1 por el 1. El 1 lo sé escribir. Esto es -1 en la 1 por 2 a la 1 menos 1. El 1 medio lo puedo escribir como 2 a la 1 menos 2. El 1 cuarto lo puedo escribir como 2 a la 1 menos 3. El 1 octavo lo puedo escribir como 2 a la 1 menos 4. El 1 16avo lo puedo escribir como 2 a la 1 menos 5. Bien, entonces, fíjense, acá hay 5. Entonces, fíjense, miren lo siguiente. Acá la potencia de 1, de -1, coincide con lo que están restando. La potencia de el -1 acá es 1, acá hay un 1. La potencia de -1 en el segundo, en el A sub 2, coincide con lo que están restando. La potencia en el A sub 3 de -1 coincide con lo que están restando, ¿no? En el A4 pasa lo mismo, en el A5 pasa lo mismo. Entonces, el general va a ser -1. Y observen lo siguiente, ¿no? Cuando acá dice 1, acá dice 1. Cuando acá dice 2, acá dice 2. Cuando acá dice 3, acá dice 3. Cuando dice 4, dice 4. Cuando dice 5, va 5. Entonces, si pongo K, acá va a ser K. Y el 2 elevado a la cuánto. Cuando acá dice 1, al 1 le resto 1. Cuando acá dice 2, al 1 le resto 2. Cuando acá dice 3, al 1 le resto 3. Cuando acá dice 4, al 1 le resto 4. Cuando acá dice 5, al 1 le resto 5. Entonces va a ser 1 menos K. Me va el pizarrón al diablo. 1 menos K. Entonces ya tenemos domada cuál es esta sucesión. Y yo quiero sumarlos a los elementos de esa sucesión desde el primer término hasta el 257. Entonces lo más difícil acá fue encontrar cuál es la forma general de los elementos que estaban en esa sucesión. Entonces, la suma que me están pidiendo, o que estoy proponiendo que hagamos, es la suma desde K igual 1 hasta dónde, y 257. ¿De qué cosa? De esto.
Y ahí se termina la historia. Bueno, entonces, ¿vieron? Uno tiene que... A ver, controlen si está bien. ¿Cómo sé si está bien? Bueno, si está bien, ¿cómo sé? Bueno, empiezo al revés con el azúcar, ¿no? Le doy acá los valores naturales que van desde 1 hasta, por lo menos a mí me dieron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, controlo, esto va a ser hasta 257. Pero controlemos si esta expresión que hoy hemos obtenido coincide en lo que me dieron. Y después me dijeron sí, así. ¿Está bien? Entonces, eso es bueno que lo hagan. Entonces, controlar si esta expresión que obtuvieron coincide con la que tuvieron. Bueno, acá nosotros lo hicimos, Lo hicimos para generarlos y después controlamos, pero siempre que ustedes hagan, lo fuimos controlando paso a paso. Pero cuando ustedes proponen un término general y les dieron una determinada sucesión, es bueno que controlen con los que les dieron que la fórmula que ustedes encontraron para el término general resulta correcta. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir correcta? Que coincida en los elementos que fueron dados con la expresión que ustedes pensaron que es el término general. ¿Entendido? Siempre hagan esa contraprueba. Siempre hagan esa contraprueba. Bueno, entonces, acá hubo que pensar mucho, ¿no? Hubo que pensar mucho. Bueno, para eso son jóvenes y están ansiosos de pensar. Hubo uno que hace un rato pidió una siesta, ese ya se debe haber dormido, pero bueno. Bueno, hay una fórmula que da la suma. A ver, díganme si entendieron, no entendieron. Propónganme ustedes un ejercicio. Propongan ustedes uno, a ver. Propongan alguno. A ver, ¿quién me dicta un ejercicio para hacer? ¿Quién me dicta un ejercicio para hacer? Dale, díctamelo, por favor. O Gaby, si estás todavía por acá. Sí, estoy buscando. El 1-4 dice. No, el 20F de la práctica. Espérate que lo encuentre, porque... Sí, no es fácil. Yo si muevo acá, se me va todo el diablo. Por eso nunca los busco. Yo tuve no imprimí la práctica. Sí, acá está. Suma para J igual 8 hasta 70 de 20. ¿El número 20 nada más? Sí, nada más. Bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que siempre el A sub J vale 20. Es el ejercicio más fácil de todos. Entonces, siempre el término general es 20. ¿Qué quiere decir? Que A sub 8 es 20.
A sub 9 también vale 20. El A sub 10 también vale 20. Entonces, todos son iguales. ¿Sí? Es interesante en ese sentido. Pero ahora vas a ver que va a ser fácil. Entonces, vas a tener que sumar desde el 20 llamado a 8 hasta el 20 llamado a 70. Todos estos 20, digo todos estos 20 porque son todos 20, vas a tener que sumar. Entonces, esto significa sumar a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más puntitos suspensivos más a sub 8. A sub 8, a sub 9, a sub 10 hasta el A sub 70. ¿Y cuánto valen cada uno de los elementos? Todos valen 20. Es decir, yo lo extiendo a propósito para que vean 20 más 20. Saliste desde el 8, digamos, este es el A sub 8, y llegaste a la sub 70. ¿Cuántos 8 hay? Perdón, ¿cuántos 20 hay entre el A sub 70 y el A sub 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, entonces, este me da 1, este me da 2, 3, hasta el A sub 70. ¿Cómo sé cuántos hay en el A sub 70? Fíjate que si haces del 8 al 10, tenés 3, ¿no? Entonces, para 62. Sería 10, si sumaras hasta acá, para que vean qué es lo que pasa con los extremos. Si haces 10 menos 8, te da 2. Pero le tenés que sumar un 1, porque vos tenés que sumar 3 veces. ¿Qué pasa si tenés hasta el A sub 11? Si quisiéramos sumar hasta aquí, que tenés otro 20. ¿Cuántos 70 tenés? Y tenés, ¿cuántos 20 tenés? Tenés 1, 2, 3, 4. Si vos haces 11 menos 8, te da 3, pero te falta 1. Entonces, la cantidad de números que hay entre el A11 y el A8 es la diferencia de los índices más 1. Entonces, vamos a hacer 70 menos 8 más 1 es la cantidad de números que hay entre el A8 y el A sub 70. Entonces, ¿cuánto es 70 menos 8? Eso es 62, ¿no es cierto? 60 menos 8 es 62. Y tengo que agregarle un 1, es decir, que van a ser 63 veces los números, que en este caso son todos 20, que se están sumando entre el A8 y el A70. No es solamente 70 menos 8, Fíjense, se lo planteé de chiquito, digamos. Si tengo que sumar el A8, el A9 y el A10, son 3 veces 20, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentro ese 3? Hago 10 menos 8, me da 2. Pero yo tenía que sumar 3, o sea que va a ser, a esto le tengo que sumar 1. Si fuera que quería sumar hasta el A11, hago 11 menos 8 da 3. Pero ¿cuántos 20 hay? 1, 2, 3 y 4. O sea que a esto le tengo que sumar 1. Entonces, ese razonamiento se va a seguir siendo siempre. Entonces, si al índice 70 le resto 8, me da 62. Pero le tengo que sumar uno más, que viene siempre a sumar. Entonces va a ser 62 más 1, 63 veces 20. Esa es la cantidad de sumar 20 desde la 8 hasta la sub 70. ¿Sí? Siempre que porque si no el del extremo se pierde. Por eso hay que agregarle 1. ¿Se entendió esto? ¿Cómo encontramos esta situación? Yo se la planteé de a poquito, ¿no? Es decir, si ustedes si tuvieran que sumar nada más que estos, es decir, si fuera de la A8 hasta la 10,
¿Cómo puedo calcular la cantidad de 20 que tengo que sumar? Hago 10 menos 8 me da 2. Pero eso no es lo que quiero sumar. Yo quiero sumar 3 veces 20. Entonces va a ser 10 menos 8 más 1. Después, si yo tuviera que sumar hasta la 11, hacemos 11 menos 8. Pero 11 menos 8 sabemos que nos da 3. Pero nosotros queremos sumar ¿cuántos 20? 1, 2, 3, 4. Entonces a esta cuenta le tengo que sumar 1. ¿Está bien? Entonces, eso va a pasar lo mismo si yo tengo que seguir sumando hasta la sub 70. ¿Cómo es la regla? Y bueno, haces la diferencia de los índices, y le sumas 1. En nuestro caso, como quiero sumar de la 8 a la 70, lo que hago es 70 menos 8, dará el número que da, que es 62, y le tengo que sumar un 1, que es el resultado es 63. 63 veces 70. ¿Se entendió? Sí. En este caso, porque no es J menos 1. A ver, hay un chico que me pone J menos 1. Ah, sí, si fuera hasta otro más grande, sería J menos 1 más 1. Perfecto. Sí. Sí, si en lugar de haberte pedido acá, qué sé yo, el límite superior sería el límite superior menos el inferior más 1. Ojo con lo de J, ¿eh? Sería el límite superior menos el inferior más 1. Esa es la diferencia que hay entre dos consecutivos, entre dos que estén en la sucesión. ¿Mm? Bien. ¿Algún otro se te ocurrió? Ese chico que propuso ahora lo entendió. Entonces, primero darse la cuenta que eran todos iguales. ¿No? Eran todos iguales. A ver, el 19F. Te digo, 8 más 2 tercios. A ver qué hay que hacer para escribir las siguientes sumas utilizando la notación sigma. El 8F, sí. Bueno, el 19F, 8 más 2 tercios más 1 sobre 18 más 1 sobre 216 más puntos suspensivos 8 por 1 sobre 12 a la K. 8 por 1 sobre 12 a la K. El 1 sobre 12 está elevado a la K. Bien. Bueno, a ver, ¿esto anda bien? Si K vale 0, miremos un poquito. Si K vale 0, 8 por 1 sobre 12 a la 0, efectivamente es 8 por 1. Si K vale 1, yo estoy controlando, ¿no? Entonces, 8 por 1 sobre 12 elevado a la 1 me da 8 dividido 12. Simplifico por 4, ¿no? Por 4 es 2 y 3. O sea que parece que andamos bien. Si K vale 2, es 8 por 1 sobre 12 al cuadrado. Es 8, 12 al cuadrado es 144. El 8
Bueno, a ver, el 8 es 2 por 2 por 2, y el 144, como es 12 por 12, lo hice, pero 12 por 12 es, vamos a simplificar, 4 y a 3, ¿está bien? De acá a 1 y a 6. 6 por 3, 18, da un 18, ¿está bien? O sea que estamos bien. Ahora, ¿qué vamos a querer hacer? Primera situación. Esta suma ya la tenemos domada, que efectivamente ese es el término general de lo que me están proponiendo. Ahora, puedo iniciar la suma en 0. Puedo iniciar la suma en 0 y termino en K, ¿no? Entonces vamos a llamar y la termino en K. O puedo iniciar la suma en 1, y si yo quiero hacer la suma en 1, acá voy a tener que modificar, como hicimos en el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan que para modificarla, para que acá me diera 0, pusimos 1 menos 1, para que acá me diera 1, pusimos 2 menos 1, para que acá me diera 2, pusimos 2 menos 3 menos 2, bueno, depende de lo que quieran. La manera más elemental es iniciar la suma en 0, que no hay ningún problema, por eso a mí me gusta que el 0 esté en los naturales, y escribir la suma desde K igual, voy a poner así, de J igual 0 a K, y ahora van a ver por qué escribo eso, porque el último termina en K, ¿no? Entonces, si yo pongo J igual a 0 acá, ¿de qué? De aquella expresión ¿por qué pongo una variable J? ¿Por qué pongo una variable J? Porque la suma termina cuando el término último es el késimo. Porque la suma termina cuando el término último es el késimo. Entonces, acá yo estoy indicando que el J va a variar desde 0 hasta acá. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si J vale 0, me da 8, para que nos quede bien claro a todos, 1 medio de la C. Cuando J vale 1, va a ser a la 1, más cuando J vale 2, hasta, ¿y cuánto puede valer J como último o la llegada? Y K. Entonces, para el último va a ser 8 por 1 sobre 12 a la K. ¿Está bien? Entonces, por eso yo le cambié, no puse K en el símbolo de sumatoria, porque yo tengo que terminar cuando esta expresión, el último sea 8 por 1 sobre 12 a la K. ¿Está bien? Entonces, para eso tengo que usar otra letra para que después, en el límite superior, acá me aparezca el número K. Entonces va a ser la suma desde J igual 0 hasta K de esta expresión. Fíjense que, como decimos siempre, la variable J, que es la que extiende la sumatoria, por sí misma no tiene nada que decir. Lo que importa es cómo la pongamos en el término general. Entonces, acá estamos indicando que la J va a recorrer todos los valores de 0 a K. ¿Dónde? En este término general. Si eso pasa, efectivamente estamos extendiendo la suma que nos pidieron. Si a alguno no le gusta empezar en 0 y quiere empezar en 1, bueno, va a tener que hacer un corrimiento del término general y acá va a ir J menos 1. Es decir, yo digo esto, porque a veces cuando uno habla para algo que a uno le resulta tan sencillo, pero ustedes no
Yo digo, otra manera, otra solución sería escribir la suma desde h igual 1 hasta, ahora vamos a ver quién, 8 por 1 sobre 12, y acá voy a poner h menos 1. Si acá pongo h menos 1, cuando h valga 1, me da 8, y esto me queda elevado a la 0. Cuando h vale 2, esto me queda elevado a la primera. Cuando h vale 3, 3 menos 1, 2. Y entonces, cuando yo quiero que me dé k, acá arriba voy a tener que poner k más 1. A ver si es cierto. Si acá el h lo reemplazo por k más 1, k más 1 menos 1, k más 1 menos 1 nos da k. Entonces, una primera solución es esta, una segunda solución es esta. Fíjense que cambiamos, esto es interesante que lo presten atención, cambiamos los límites inicial y superior y cambiamos el término general. ¿Para qué? Para obtener la misma suma extendida. ¿Está bien? Si uno cambia el límite superior e inferior de una sumatoria y pretende escribir lo mismo, va a tener que hacer una modificación en el término general. ¿Qué es lo que vimos hoy? De alguna manera, cuando escribíamos como potencias de 2 y como potencias de 4, ¿no? Es decir, hay algunos detalles que hay que controlar para que todo ande bien. Claro, para ustedes se les complica porque estábamos haciendo sumatorias con índice K. Bueno, acá le cambié el índice, le puse J para así el límite superior me da K para obtener este término. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, ahora sí. Bueno, chicos, ¿paramos acá? ¿O quieren alguna otra pregunta? Yo no tengo problema, ¿eh? No sé si ustedes están cansados o tienen otras actividades. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, la clase que viene, seguro que Nico les va a dar suma de progresión geométrica y aritmética, y vamos a hacer eso en el